La aplicación de la técnica del diagrama de flujo para este sistema de gestión de líneas móviles corporativas. Vemos principalmente, bueno, son pocos, pocos procesos para almacenar datos o para para gestionar que los datos se impriman o se muestren dentro del sistema. Primero, pues como vemos en la tabla de los usuarios, que es la que valida que el usuario corresponda al perfil seleccionado, según como lo hemos visto en la tarea anterior, que veíamos el caso de uso con, los, con las entidades, con los clientes, por decirlo así. Entonces, esta parte es la validadora, es la que nosotros vemos como una parte de ingreso de usuario y posteriormente la validación de su perfil dependiendo de eso, pues él va a poder modificar o no ciertos datos o ciertas partes de la información. Bueno, luego vemos que se ingresa o se elimina una línea, dice. Entonces esta es la parte en que el usuario ya está afectando un dato y pues este ya a su vez se almacena en una base, ¿verdad? Donde a esta le hemos llamado el maestro de líneas telefónicas, que es donde almacenamos todas las líneas con su respectiva información, ¿verdad? Sería su aparato asignado, el email, los perfiles de salida, eh, el usuario, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí para este caso vemos que tenemos el perfil de llamadas, que es el donde vamos a modificar o a validar de que es una línea determinada que se ha ingresado tenga un perfil ya predefinido, ¿verdad? Ya predefinido por el área financiera, que es la que define todos estos casos. Luego vemos el tipo de perfil o cambio de perfil, que este está refiriéndose al perfil de llamadas. Entonces, este cambio o modificación o validación se inserta dentro de una tabla de datos, una base de datos, donde también se van viendo partes del histórico de datos, ¿verdad? Eso no lo detallamos aquí porque estamos viendo solo un caso en específico. Luego la administración de los perfiles de salida, que es como crear ya finalmente el archivo imprimible que ya se le dice al usuario, ya un detalle específico que detalla la línea, que detalla el perfil que se le puso en este paso anterior y bueno, todos los demás datos, ¿verdad? Finalmente este imprimible, ya que ya está validado por el usuario, eh, genera la información de un histórico y lo guarda en el maestro de líneas telefónicas, ¿verdad? Que es donde se dice quién lo modificó, quién lo tenía antes la línea, qué perfil tenía, y también pueden ser algunos comentarios, ¿verdad? Que especifica ese detalle. Está para la parte del administrador de la red, que este es el que puede ingresar o eliminar cualquier línea, ¿verdad? Como lo vemos en el segundo proceso. Para el siguiente caso, en el área de subgestor, podríamos decirlo así, es un caso similar. Vemos una tabla de usuario, ¿verdad? Que ingresa y se valida qué tipo de usuario es. Para este caso, el usuario subgestor sí tiene acceso para modificación de líneas. Y a su vez, ¿verdad? Crea un registro de referencia en cada línea con usuario asignado. Este sería un usuario que, que puede agregar o eliminar líneas, ¿verdad? Esto ya sería trabajo de un subgestor. Este a su vez crea un registro con una referencia única, que es como una referencia interna de la empresa para asignarle a cada aparato. Luego se validan que los datos de la tarifa asignada por la empresa sean correctos. Esto lo encontramos siempre en el maestro de datos, al igual que en el primer caso. Luego vemos los valores históricos, que esto más que todo son partes de auditoría, donde se ven datos de, por ejemplo, quién tuvo la línea, cuánto tiempo la tuvo, en qué estado la entregó, si se dio de baja, si se la llevó, si se hizo algún deducible, etcétera.
todo esto, valores históricos, ya van dentro de la parte de una tabla nueva que se llama datos históricos de impresiones, ¿verdad? Bueno, sería como una tabla nueva. Y siguiente vemos que también se imprime una hoja de responsabilidad. Este es la parte donde un usuario nuevo o reasignación de un usuario firma una hoja donde están estipulados todas las reglas, normas que un usuario debe seguir para poder tener una línea, ¿verdad? Estas son ya inamovibles y ya están autorizadas por un departamento legal. De igual forma, posteriormente a la impresión, una vez impreso, ¿verdad? Ya esta transacción se guarda en el maestro de líneas telefónicas, donde está esa parte de la telefonía. Luego la hoja imprimible de esta responsabilidad del servicio de telefonía y va hacia el usuario final, que es el usuario contable. Finalmente, como veíamos en el segundo tema, es la aplicación de la técnica del diccionario de datos y en su sistema propuesto. En este vemos el flujo de datos que recibimos y la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, en la tabla de accesos y usuarios ingresa la línea telefónica. Por ejemplo, dice referencia de usuario, que es la referencia del usuario que está recibiendo la línea. Posterior la línea, el perfil del usuario, qué tipo de perfil, por ejemplo, si este puede ser un perfil administrativo, un perfil operativo, un perfil de alto rango como un gerente, una jefatura, una dirección. Aquí se puede definir el usuario. Posterior el nombre completo del usuario a asignar, ¿verdad? Entonces ahí los datos del empleado, ¿verdad? El código del empleado, la fecha que ingresó a la empresa es importante porque en algunas empresas se debe cumplir una fecha límite, más bien una fecha, se debe cumplir un periodo para poder hacer una asignación de este tipo, ¿verdad? Una asignación de una línea que ya conlleva un gasto para la compañía. Luego la tarifa asignada, que esta sería que afectarían estos datos, la cuota asignada, el perfil de llamada asignada, cambio de perfil por defecto. Esto ya son permisos hacia la línea, ¿verdad? Ya no son partes de que nosotros podamos manipular dentro de nuestro propio sistema, sino ya sería un sistema ajeno, que ya sería el sistema de la compañía encargada, ¿verdad? Luego registrar transacción, la referencia única, bueno, como podemos ver aquí todo eso, los datos de asignación, número de asignación, etcétera, ¿verdad? Y la referencia a transacción es importante porque con esta podemos ver quién hizo la transacción, cuántas transacciones hizo sobre esta línea y el perfil asignable. Este AVI significa que es en este caso de este cliente, sería la empresa que le provee la telefonía, que así se llama la plataforma AVI. Entonces así lo podemos demostrar en este caso o con el nombre que sea para cualquier otro caso. Luego sería el número de afectaciones, que sería el número de asignaciones que ha tenido, las referencias de asignaciones, quienes han hecho esa referencia y el usuario que modificó, ¿verdad? Que van en conjunto, ¿verdad? Bueno, eso sería todo.